Muy buenas tardes, distinguidos alumnos. Un gusto saludarlos nuevamente en su curso de Derecho Procesal Civil. Vamos a iniciar con la cátedra de esta tarde. Previamente, tengo que algunos anuncios y pues debido al cierre de las aulas, nos han notificado que también ya los segundos parciales van a ser de manera virtual. No sé si ya les habían trasladado esa información a ustedes. No, Liz, Muy bien, no, Liz. entonces les voy a compartir en este momento el calendario ya de los segundos parciales, porque nos lo compartieron hoy ya por parte de la coordinación, pero también indicarles ahí que no se preocupen porque hemos ido avanzando el programa conforme lo estipulado. Y a manera de recapitular un poquito. Recordemos que en el primer parcial nos examinamos únicamente de los conceptos teóricos y antecedentes históricos del derecho procesal civil y mercantil, pero logramos avanzar con un par de temas ya prácticos, si recuerdan, que era el proceso cautelar y la prueba anticipada ya dentro del juicio ordinario. Entonces esos dos temas no los evaluamos en el primer parcial, sí los vamos a evaluar en este segundo parcial. Y también sería la clase de esta tarde y la del día viernes, que va a consistir ya en el juicio ordinario. Yo quería eh, tratar de avanzar con estas clases de manera presencial, pero debido al cierre de la universidad, pues no va a ser posible, entonces lo vamos a tener que abordar de manera virtual. Lo que sí me quiero guardar, a ver si tenemos oportunidad de que abran, perdón, la universidad, es el desarrollo escrito de la demanda. Entonces, en la clase de esta tarde y del día viernes vamos a avanzar con el juicio ordinario. Si tenemos oportunidad de que abran las aulas, miramos la demanda de forma presencial y si no, pues la vamos a tener que abordar también de manera virtual. Pero a manera de que tengan claro el contenido de su segundo examen parcial, entonces va a ser el juicio ordinario en su práctica y las dos clases anteriores que tuvimos de proceso cautelar y prueba anticipada. También hay unas personas que eh, tienen pendiente su examen extemporáneo, entonces lo vamos a hacer ya que no fue posible, estaba programado para este viernes, de manera no va a ser posible por estar cerrada la universidad, lo vamos a hacer el mismo día del segundo examen parcial, que es el día miércoles. Ahorita les indico exactamente y de una vez les voy a con el calendario de exámenes para que lo tengan, que como ya indiqué va a ser de forma virtual. Entonces nuestro curso Derecho Procesal Civil y Mercantil está programado para el 16 de abril a las 17:30 de forma virtual. En estos momentos se los voy a compartir en el Classroom para que lo tengan. Liz, disculpe, ¿y las notas nos las va a dar hoy? Y también vamos a terminar de dar los avisos. Estamos ahorita con la programación del segundo parcial del extemporáneo, que también va a ser ese mismo día, sería 16 de abril para las personas que lo tengan pendiente. Y las notas las vamos a publicar ya esta semana para que ustedes ya la otra semana sepan cuánto sacaron en su primer parcial. Aprovechando que tocó ese tema, gracias. También recordemos que el reglamento de la Universidad de San Carlos contempla la revisión de examen si alguien
considera que su nota no es la que merece, lo puede solicitar a mi persona. El reglamento indica que se debe solicitar al catedrático, no a la coordinación, para que lo tengan claro y que también lo hagan dentro del plazo que establece el reglamento, que ahí se los dejo de tarea, pero para que lo tengan claro, no es a coordinación, sino al catedrático. Entonces, la forma de solicitarlo sería de eh, manera directa al catedrático, no a la coordinación, y sería a través del correo electrónico que tenemos para el efecto de este curso. Entonces, ahí que lo contemplen bien y también que la calificación pues la hacemos lo más justa que podamos, y entonces si se solicita una revisión, así como puede mejorar su nota, también podría revisarse y tener menos puntos, ¿verdad? Porque es una revisión ya sea para mejorar su nota o para reducirla, porque como les indico, se entra a revisar de nuevo todo el examen y puede subir o bajar su nota. Pero siempre sepan también que sin ninguna mala intención, ¿verdad? Tienen el derecho de hacerlo y con gusto lo podemos hacer en algún espacio que tengamos, pero sepan que dentro de lo posible, pues tratamos de calificar de la manera más justa y no tratar de perjudicarlos. Entonces, esos serían los avisos previos a la programación ya de la otra semana. Ahorita estoy tratando de publicarlo en el Classroom para que ya lo tengan. Pero las últimas dos clases serían entonces la de esta tarde del día miércoles y la del día viernes. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, entonces iniciamos ya con la cátedra de esta tarde. Favor de publicar ahí las diapositivas ya del juicio ordinario. Y como les indicaba en las clases presenciales, pues este es el juicio tipo del proceso civil y el juicio que vamos a abordar durante este segundo parcial y final también, lo que nos permita ya sea clase presencial o virtual. Y por último serían las impugnaciones. Entonces vamos a tratar de acoplarlo a las clases que tengamos oportunidad y desarrollarlo a cabalidad todo el programa. Entonces, si podemos ahí, por favor, publicar ya las diapositivas. Entonces empezamos ya con el trámite del juicio ordinario. Si recordamos las etapas previas que ya vimos, que les recapitulé en este inicio, previo al inicio del juicio ordinario con una demanda, teníamos lo que podía ser un proceso cautelar o una prueba anticipada, pero si no se dan esas dos eventualidades, podemos ver ya en la siguiente diapositiva que el juicio ordinario va a empezar con una demanda. También el artículo 96 indica que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial se ventilarán en juicio ordinario. ¿Alguien le puede dar lectura al artículo 96? Muy bien, licenciado. Le daré lectura yo. Gracias. Artículo 96. Vía ordinaria. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Muy bien, entonces para que lo tengamos claro ahí, si en el Código Procesal Civil o en alguna ley específica no establece que se tramita tal asunto, por ejemplo, en un juicio sumario, en un juicio oral, en un juicio, etcétera,
ya sabemos que el artículo 96 regula que la vamos a tramitar en un juicio ordinario. Entonces ahí tenemos la regla general de qué asuntos se tramitan en un juicio ordinario. Todas las contiendas que no tengan señalada tramitación especial. Si miramos en la siguiente diapositiva, pasamos ya al trámite, al esquema. Es importante que ustedes vayan haciendo su propio esquema. Aquí lo vamos a ir desarrollando etapa por etapa, pero ustedes vayan haciendo su propio esquema del juicio ordinario. Entonces, como primer punto, tenemos que siempre va a empezar con una demanda. No obstante, el artículo 97 nos indica que en cualquier estado del proceso, de oficio o a instancia de parte, se debe de establecer un proceso de conciliación y establece que los tribunales podrán de oficio o a instancia de parte citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir y por el secretario. A continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Entonces ahí tenemos una forma anormal de ponerle fin al proceso sin necesidad de tener el desarrollo completo del juicio ordinario y sería a través de la conciliación de partes. Una forma normal de ponerle fin al proceso sería a través de una sentencia, pero van a ir surgiendo formas anormales de ponerle fin al proceso, como esta, que puede ser una conciliación, regulada ahí en el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya está publicado ahí el calendario de exámenes parciales en el Classroom para que cuando tengan oportunidad le den una revisadita, pero ya tienen ahí la fecha de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos lo relativo y concerniente a la demanda. Y para ello tenemos lectura algunos artículos en las que se establecen requisitos para que cumplan todos los presupuestos legales. Como les dije ahorita, vamos a avanzar en el desarrollo del juicio y cuando tengamos oportunidad ya evaluamos de manera de trabajar un escrito de demanda o un primer escrito. Y también vamos a ver la diferencia entre demanda y primer escrito porque la demanda sería también un primer escrito si no se dio ninguna eventualidad previa como un proceso cautelar o una prueba anticipada. Pero si sí se diera esa eventualidad, no sería una demanda, sino sería un primer escrito ya, el del proceso cautelar o el de una prueba anticipada. De lo contrario, sería la demanda con que se inicia el juicio ordinario. ¿Le podemos dar lectura al artículo 61, por favor? ¿Alguien por ahí? ¿Le puedo leer yo? Sí, gracias. Dice, artículo 61, escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación de casillero electrónico para recibir notificaciones. 3. Relación de los hechos de la petición. 4. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar la petición en términos precisos, lugar y fecha, firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Muy bien, gracias.
Entonces ahí tenemos el punto de partida para el juicio ordinario, la demanda, los requisitos y también debemos de observar los artículos 106 al 109 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya ustedes ahí en su estudio les dan una repasadita y establecen el contenido de la demanda, los documentos esenciales, los documentos inadmisibles y también lo concerniente a la omisión de requisitos legales. Incluso el artículo 110 establece lo que indica la diapositiva que puede ampliarse o modificarse antes de que haya sido contestada. Entonces, ¿en qué momento podemos ampliarla o modificarla? Vamos a ver el esquema siguiente, pero ya tenemos ahí dos elementos que pueden incorporar a su esquema, siendo el primero de ellos la demanda y el segundo una posible conciliación o simplemente el llamado a conciliación que por ley tiene que hacer el juez, ¿verdad? Seguimos avanzando dentro del esquema y ya sea después de la demanda, ampliación o modificación de demanda, el siguiente, el siguiente paso dentro del juicio ordinario que tenemos como reacción a esa demanda consiste ya en un emplazamiento. ¿Qué quiere decir emplazamiento? Nada más y nada menos que citar a alguien en determinado tiempo y lugar, especialmente para que dé razón de algo. En este caso, de la demanda que se interpuso. Y está regulado en el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí debe contemplar el plazo y término, ya que establece que presentar la demanda en la forma debida, es decir, llenando los requisitos de los artículos anteriores que vimos, el juez emplazará a los demandados. Ya sabemos qué significa que nos emplacen, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Entonces ahí tenemos esa segunda parte del esquema del juicio ordinario que consiste en emplazar por 9 días comunes a todas las partes. ¿Qué quiere decir? Que nos emplazan por ese término de 9 días. Vamos a ver en las siguientes diapositivas que dentro de esos 9 días tenemos el plazo para adoptar alguna de las actitudes que podemos adoptar como demandados. Les vamos a dar estos efectos del emplazamiento, los cuales consisten en efectos materiales y efectos procesales, para que lo tengan ustedes claros cuáles son los efectos del emplazamiento. Si alguien más puede hacer el favor de leer el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí los podemos encontrar. Artículo 112. Efectos del emplazamiento. La notificación de una demanda produce los efectos siguientes. 1. Efectos materiales. A. Impedir la prescripción. B. Impedir que el demandado haga suyos los frutos de la casa desde la fecha del emplazamiento si fuera condenado a entregarla. C. Constituir en mora al D. Obligar al pago de intereses legales, aun cuando no haya sido pactados. Y E. Hacer anulables la enajenación y gravámenes, constituidos sobre la cosa objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. 2. Efectos procesales. A. Dar prevención al juez. Prevención al juez que emplaza. B. Sujetar las partes a seguir del proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Y C. Obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso.
Muy bien. Entonces ahí tenemos los efectos que producen que el juez realiza al momento de ya tener admitida la demanda. Entonces, una vez ya efectuado el emplazamiento, podemos ver en la siguiente diapositiva que podemos adoptar actitudes. Y es bien importante que recordemos que son 5 las actitudes que se pueden adoptar. Vamos a explicar cada una de ellas. La primera sería la rebeldía del demandado, que sería no acudir o no incorporarse al proceso. Lo vamos a ver más adelante. También podría ser allanarse a las peticiones o solicitudes de la parte actora, es decir, aceptar las pretensiones. Podríamos interponer excepciones previas. Vamos a ver el plazo, que son 6 días para interponer dentro de ese emplazamiento, que recordamos que son 9. Vamos a tener 6 días para interponer las excepciones previas que consideremos. También dentro de ese plazo del emplazamiento, como actitud del demandado, debemos de contestar la demanda. Es importante que recordemos que el juicio ordinario no es un proceso oral, ¿verdad? Es un proceso escrito. Entonces, siempre dentro del escrito de contestación de demanda debemos de indicar que contestamos la demanda en sentido negativo, porque si lo hacemos en sentido afirmativo sería un allanamiento, ¿verdad? Aceptar las pretensiones de las partes actoras. Entonces es bien importante que cuando realicemos la contestación de demanda lo hagamos en sentido negativo, oponiéndonos a las pretensiones del actor o demandante. Y por último tenemos la reconvención, que es la contrademanda, es decir, no solo oponernos a una demanda, sino contrademandar, por ejemplo, daños y perjuicios. Si nos consideramos afectados por esa demanda sin fundamento, incluso una de las actitudes que podemos adoptar sería la reconvención o contrademanda. Entonces ahí tenemos las actitudes que podemos adoptar dentro de ese emplazamiento de 9 días. Entonces, bien importante tener esas 5 actitudes, porque va a ser nuestra postura al ser notificados de una demanda y de un emplazamiento de un órgano jurisdiccional. ¿Estamos claros hasta ahí? Si tienen alguna duda, la puedo ir aclarando. Si no, también al final de la clase con mucho gusto. Pero es bien importante este tema porque como abogados es lo que debemos de hacer o de la forma que vamos a proceder al tener en nuestro casillero electrónico, que vimos ahí que era uno de los requisitos, señalarlo en nuestra demanda o primer escrito. Entonces, ya hoy aprendimos cuáles son las actitudes que podemos adoptar al recibir esa notificación y emplazamiento hacia un juicio ordinario. Ya no vamos a asustarnos porque ya sabemos qué actitud podemos adoptar. Entonces pasamos allá a la siguiente diapositiva. Lick, perdone, Sí, solo una consulta. ¿Esta información va concatenada al libro para que también podamos buscar el refuerzo o no? Pregunto. sí, sí, sí. Como les decía, en las clases presenciales, el libro desarrolla el programa del curso. Lo único que tienen que ir ubicando los temas en el índice, porque como el programa va variando semestre a Ah, ok. semestre, va cambiando el orden. Entonces a veces no se encuentra en el mismo orden, pero sí está desarrollado ahí. Y también vayan haciendo ahí sus capturas de las diapositivas. Sí, es que estaba buscando el orden, pero muchas Pero gracias, ahí Lick. está Muy amable. desarrollado, claro que sí. Entonces, si miramos la primera actitud de, del demandado que podemos adoptar, sería la rebeldía, que muchas veces se da de forma tácita. No necesariamente tenemos que ser rebeldes de forma expresa, sino que simplemente si no acudimos al llamado que hace el juez, que es ese emplazamiento dentro de esos 9 días, pues
se da esta situación procesal de quien siendo parte en un juicio no comparece al llamado que formalmente le hace el juez, al llamado o llamamiento que formalmente hace el juez a través de esa notificación. Entonces, esa es la primera actitud que podemos adoptar, ya sea de forma tácita o expresa, pero si no acudimos, ya sabemos que nos rebeldes. Y vamos a ver también que esa declaratoria de rebeldía tiene efectos también procesales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver sus efectos que están regulados en los artículos 113 y 114. Y miren cómo la ley, qué curioso, lo que les indicaba anteriormente, que en el momento de contestar la demanda debemos de adoptar una actitud de contestarla en sentido negativo, oponiéndonos a las pretensiones de la parte actora. Entonces, aunque este juicio ordinario, si no acudimos al llamado que hace el juez, la ley regula en estos artículos que se va a tener por contestada la demanda en sentido negativo. Es decir, esa es la actitud que por ley se toma como adoptada. Otro efecto de esa declaratoria de rebeldía o de no acudir al emplazamiento que nos hicieron a través de esa notificación en nuestro casillero electrónico, también es que se podrá trabar embargo sobre los bienes de nosotros. Ahí tenemos un efecto negativo, porque el primero podemos ver que, pues, que se tenga por contestar la demanda en sentido negativo no necesariamente es un efecto negativo, ¿verdad? Porque digamos que por defecto se está oponiendo a la demanda, pero estos otros sí. También indica que podrá tomarlo el procedimiento en el estado que se encuentre al comparecer, es decir, van a precluir las etapas procesales, por ejemplo, para adoptar otras actitudes de demandado, como sería interposición de excepciones previas. Vamos a ver más adelante las excepciones previas, pero por ponerles un ejemplo, perderíamos la oportunidad de interponer una excepción de cosa juzgada si ya se nos juzgó sobre el proceso que se nos está notificando. Entonces, si no somos la persona a la que se debía demandar, también perderíamos la oportunidad procesal de interponer una excepción de falta de personalidad. Entonces, es bien importante que no se nos pase ese plazo para oponernos ni para adoptar las actitudes que debemos de adoptar porque si no nos van a declarar rebeldes. Y nos vamos a poder incorporar al proceso, sí, pero en el estado que se encuentre y van a haber etapas procesales que ya perdimos la oportunidad de hacer una defensa como lo hubiéramos necesitado. Eso lo vamos a verificar en los artículos 113 y 114, que establece que si transcurrió el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestar la demanda en sentido negativo y se seguirá juicio en rebeldía a solicitud de parte. Bien importante ahí que estemos atentos como abogados de que si la otra parte no compareció dentro de esos 9 días, nosotros con una buena asesoría profesional ya hacemos un segundo escrito solicitando que se le declare rebelde conforme a estos artículos. Es decir, puede que el juez lo haga de oficio, pero generalmente, fundamentalmente en ese artículo, no lo hace hasta que la otra parte lo solicite. Entonces podemos ir viendo ahí eventualidades que pueden irse dando y nosotros debemos de estar atentos y viendo los procesos y procurándolos en los juzgados, ¿verdad? No solo estar pendientes ahí de que nos notifiquen, sino que nosotros pasando esos 9 días del emplazamiento debemos de ir a procurar y ver si actuaron o no actuaron, si no presentaron ninguna oposición, ya nosotros ahí mismo podemos solicitar que lo declaren rebelde a través de un memorial.
Otro aspecto importante que es, recordemos que estos 9 días son días hábiles. Solo en cuestiones constitucionales son hábiles todos los días y las horas. Entonces aquí son días hábiles que se computan conforme a a las labores, a los días laborales del organismo judicial, es decir, de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde, de lunes a viernes, para el cómputo de los plazos. Entonces recordemos que solo en cuestiones constitucionales todos los días y horas son hábiles. Entonces, si vemos el artículo 114, también vemos ahí los efectos de la rebelión. Estaban indicados ahí en la diapositiva. Entonces pasamos a la siguiente actitud del demandado, que sería allanarnos a las pretensiones de la parte actora. También lo podemos hacer y está regulado en el artículo 115 del Código Procesal Civil y Mercantil y consiste en el acto procesal del demandado por el que acepta las pretensiones dirigidas contra él en una demanda. Es decir, aceptar lo que nos está requiriendo, llegar y esperar todo el desarrollo de un proceso legal que podría ser más caro y podrían condenarnos también no solo en costas procesales, sino también daños y perjuicios. Entonces, si nosotros vemos que a través de una asesoría le conviene a nuestro cliente allanarse para evitar, digamos, peores consecuencias dentro de un juicio ordinario, en una primera instancia, en una segunda instancia, también podemos asesorar y sugerirle que adopte la actitud de aceptar las pretensiones del actor. Si vemos en el artículo 115, establece que si el demandado se allanara la demanda, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. Ahí tenemos otra forma anormal de ponerle fin al proceso, al juicio ordinario, sin necesidad de llegar a una sentencia a través de esta actitud de demandado de allanamiento. Pasamos a la siguiente, que sería ya la interposición de excepciones previas. Como les comenté antes, dentro de 6 días de emplazado podrá hacer valerse las excepciones previas. Artículos 116 y 120 civil y mercantil. Tenemos denominadas cada una de las excepciones previas que el demandado puede plantear. Y la primera de ellas es la incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se hagan valer, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción. Ahí tenemos denominadas en el artículo 116 cada una de las excepciones previas. Es importante que las memoricemos y las comprendamos. También veamos el artículo 120. Nos indica el procedimiento de la interposición de las excepciones previas y establece que dentro de 6 días del emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá poner las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Entonces ahí nos da una subclasificación de las excepciones previas que no solo vamos a poder interponer dentro de esos 6 días, sino en cualquier estado del proceso. Esas son las denominadas excepciones privilegiadas porque las podemos interponer en cualquier estado del proceso. Ahí las tenemos para que las subrayen y anoten ahí que son las excepciones privilegiadas por poderse interponer en cualquier estado del proceso, es decir, no están sujetas a esos 6 días.
a diferencia de las demás que sí deben de ser interpuestas dentro de esos 6 días de emplazado. Recordemos de ir desarrollando ahí el esquema ya del juicio ordinario, esos plazos de 6 días. Y también algo muy importante que establece este artículo es que el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Recordamos ahí, el trámite está, que estaba en la ley de organismo judicial en la vía incidental. Luego en el artículo 121, si lo podemos observar, ya nos habla de la resolución de las excepciones previas y establece que el juez en un solo auto resolverá todas las excepciones previas. Es decir, el tipo de resolución que va a resolver las excepciones previas será un auto. Y ese auto, recordamos que es un tipo de resolución que también es apelable. Incluso el tercer párrafo aquí lo establece, indica que si el auto fuera apelado, el Tribunal Superior se pronunciará sobre las excepciones previas que hubieran resuelto y si debiera pronunciarse sobre la incompetencia y la declarase fundada, se abstendrá de pronunciarse sobre las restantes y dispondrá la continuación del juicio por el juez que declare competente. También establece el segundo párrafo que si la incompetencia fuera declarada con lugar, el juez se abstendrá de decidir las restantes hasta que quede ejecutoriada la decisión recaída en materia de incompetencia. ¿Por qué? Porque ya no va a conocer ese juez, sino el juez competente. Pero de ahí tenemos lo relativo a la interposición de excepciones previas. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Recordemos que estamos en las actitudes de el demandado. Entonces ahí estaban los ejemplos de excepciones previas. Y también establece el artículo 117 la excepción de arraigo. Para que lo tengan ahí como otra excepción adicional a las que están reguladas en el artículo que leímos, 116, también existe la excepción de arraigo, es decir, no solo serían las 11 reguladas en el artículo 116, sino la de arraigo regulada en el artículo 117. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ir ya explicando cada una de las excepciones previas para que las tengamos claras, sepamos de qué tratan y en qué casos las vamos a interponer. Un ejemplo de la incompetencia sería al considerar que el juzgado no es el competente por razón de la materia, territorio, cuantía. Es decir, si a nosotros nos notifican un juicio ordinario, civil, porque están demandándome el pago de un trabajador, sabemos que esa no es materia de rama civil, sino laboral. Por ejemplo, me están demandando en un territorio en el que yo no tengo nada que ver, como podría ser algún departamento que no sea en el que yo tengo mi domicilio. También podríamos interponer la excepción de incompetencia al no ser competente el juzgado de Petén, por poner un ejemplo. Si yo toda la vida he residido en el departamento de Guatemala y no tengo ningún asunto que ventilar en el departamento de Petén, también deberíamos de interponer la excepción de incompetencia o de cuantía si
Es un asunto que no corresponde al juez de paz o juez de primera instancia por razón del monto que se esté ventilando. Ahí tenemos ejemplos de en qué momentos debemos de interponer las excepciones de incompetencia. Podemos ver la siguiente excepción previa referente a la litispendencia y esta la debemos de interponer al considerar que ya existe un proceso ventilándose sobre la misma causa que me estuvieran notificando o emplazando. Entonces, podemos hacer uso de esta excepción previa e indicarle al juez que ya existe un proceso pendiente y por lo tanto es procedente la excepción previa de litispendencia. Este sería el momento procesal en que lo debemos de interponer para que ya se interrumpa este proceso y ya se decida también si se puede acumular con el otro o simplemente ventilarse el que hace es el objetivo de esta excepción previa. La siguiente, que sería la demanda defectuosa, la vamos a interponer al considerar que el demandante no llenó los requisitos legales en su demanda, los requisitos que ya leímos, y que ya estudiamos en los diferentes artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí debemos de hacer el análisis también si nos conviene interponerla o no, porque si nos conviene que la demanda siga de forma defectuosa, mejor no corregirle la plana a la parte actora y que siga una demanda defectuosa para que no prospere la sentencia a favor de la parte actora. Ahora, si es un asunto que es conveniente hacer ver, nosotros por nuestra parte, como abogados defensores, pues interponemos esta excepción, señalando en qué consiste el defecto y por qué no es procedente. De tener esa asesoría profesional para analizar si conviene o no conviene hacerlo y en qué momento del proceso actuar o no actuar. Pero ahí tendríamos un ejemplo de qué forma podemos hacerlo. A la siguiente excepción previa tenemos la falta de capacidad legal. Y este tipo la podemos interponer al considerar que el demandante no tiene las facultades de una persona plena para demandar como un menor de edad o alguien declarado en estado de interdicción. Si recordamos en las clases anteriores vimos los conceptos de capacidad legal. Entonces esta sería la oportunidad de interponer este tipo de excepción. La siguiente sería la de falta de personalidad, lo que les indicaba anteriormente, que si no soy yo la persona a la que se debe demandar, o bien no es la persona que me debe demandar, debemos de hacer uso de esta excepción previa de falta de personalidad. Incluso si no está bien escrito mi nombre por una letra o el de la otra persona, también podríamos hacer uso de esta excepción porque recordamos que una letra a veces es otra persona completamente, entonces debemos estar bien atentos para hacer uso de este tipo de excepciones. La siguiente sería la de falta de personería. Esto es referente a la representación legal. Vimos las formas de la representación legal también en las clases anteriores. Y si que me los documentos acreditativos de representación que lo faculte para entablar la demanda. En el caso de una representación societaria o negocio jurídico que vimos en clase, lo podríamos hacer. Entonces debemos de estudiar y fiscalizar la representación legal. Si nos están acreditando, debemos de verificar también que esté vigente, que no esté vencida. Incluso deberíamos de ir a los registros a ver si no se ha cancelado para poder interponer esta falta de personería como excepción previa. La siguiente sería la de falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer.
Vimos el caso de que se puede interponer al considerar que el juzgado no es el competente por razón de la materia, territorio o cuantía. Entonces, si no se está cumpliendo con una condición a la que esté sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, también podría ser el plazo legal. Si una condición establece que, que va a ser efectiva a partir del año 2030 y estamos en el año 2026, no se ha cumplido ese plazo o condición a la que está sujeta, debemos debemos y podemos hacer uso de este tipo de excepción. Tenemos que tener claro que son excepciones distintas, la falta de cumplimiento del plazo o el derecho que se haga valer. No necesariamente vamos a interponerla como está escrito aquí en su totalidad, simplemente podríamos interponer como falta del cumplimiento del plazo o falta de cumplimiento del derecho que se hace valer. Entonces tenemos que tener claro que ahí tenemos varias excepciones que podemos hacer uso al considerar que no se están cumpliendo con ese plazo o condiciones o derechos. Hacemos uso de esta excepción previa. La siguiente que tenemos es la de caducidad. Un ejemplo de ello sería la extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de aquellas. Y un ejemplo lo tenemos en el artículo 251, referente a los interdictos, que establece ese artículo que solo se podrán interponer dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que las motiva. Ahí la misma ley nos da un plazo en la que caduca la acción. Entonces, si se, se pasó de ese año que la ley establece, ahí pues tenemos que hacer uso de esta excepción previa de caducidad, indicando que ya caducó el plazo. La siguiente excepción previa que tenemos sería la de prescripción. Y esto recordamos que es el modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley. Por ejemplo, el Código Notariado en el artículo 32 tenemos la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos. Y, y esta da acción a la parte interesada para demandar su nulidad siempre que ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Es decir, si no lo hacemos dentro del término de esos 4 años, podemos alegar prescripción como excepción previa, indicando que no se hizo dentro de esos 4 años. Aquí tenemos un ejemplo que el Código Notariado nos da de una excepción previa de prescripción. La siguiente sería la de cosa juzgada, y el artículo 155 de la Ley del Organismo Judicial nos regula la cosa juzgada, para que hagan ahí su anotación en la ley, y establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Es decir, si a mí ya me sentenciaron por un contrato de arrendamiento y ya se ejecutó esa sentencia, no me pueden volver a juzgar por ese mismo contrato, ya que el artículo 155 de la LOG indica que es cosa juzgada y debemos de hacer uso de esta excepción, indicando que el objeto del juicio ordinario ya fue cosa juzgada. Entonces ahí tenemos la excepción previa de cosa juzgada. Si pasamos al siguiente artículo, tenemos la de transacción, cuando interponemos la excepción previa de transacción. Y esta se puede interponer al haber llegado a un acuerdo con la parte demandante y haberlo plasmado generalmente en una escritura pública de transacción en la que se haga constar el acuerdo entre ambas partes. Entonces, si yo llego a un acuerdo previo con la parte que me está demandando y lo tengo plasmado en un documento y la parte actora se está queriendo pasar de lista y
volverme a demandar cuando ya habíamos llegado a una transacción en un documento, debemos de hacer uso de esta excepción previa de transacción. Aquí tenemos el ejemplo de, ¿me escuchan ahí? Me salió un rótulo ahí de conexión inestable. Sí, se escucha. Sí, ¿Todo está bien, Lee? gracias. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que les comentaba que el trámite de estas es la vía incidental regulada en los artículos del 135 al 140 del Código de la Ley del Organismo Judicial. Entonces, para que lo tengamos claro dentro del proceso del juicio ordinario, al momento de interponer esta excepción previa de como actitud del demandado, se va a abrir en una cuerda separada un trámite incidental y se debe de resolver paralelamente conforme va avanzando el juicio ordinario. Entonces pasamos ahí a la siguiente diapositiva. La siguiente actitud del demandado sería la contestación de la demanda. Y podemos ver el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Artículo 118. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de la demanda. Si hubiere de acompañarse documento, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se puede proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí le redacté también el apartado del motivo de la comparecencia, de cómo lo debemos de hacer en un escrito de contestación de la demanda que ya vimos en ese artículo que debe llevar los mismos requisitos de la demanda de cumplirse. Entonces luego de cumplir con esos requisitos, agregaríamos este apartado de motivo de comparecencia y la forma de que debemos contestar la demanda sería indicarle al señor juez que se comparece a contestar la demanda en sentido negativo, a oponerme a las pretensiones de la parte actora y a interponer excepciones perentorias de, las podemos ver en el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, que serían también eh, excepciones perentorias, las que podemos interponer en cualquier estado del proceso, o bien interponer excepciones previas. Entonces así lo deberíamos de redactar. Contestamos la demanda en sentido negativo y en el mismo memorial podemos comparecer a interponer excepciones, ya sea previas o perentorias. Entonces, esta sería la forma de ponerle el encabezado y le indicamos que de conformidad a los siguientes hechos. Y ya empezamos a desarrollar todos los hechos que consideramos, siempre tratando de hacerlo de la forma más técnica y profesional que se pueda. Y lo vamos a ampliar próximamente en la clase cuando tengamos la oportunidad de estar redactando la demanda o el memorial que preparar en su momento para que tengamos una idea más práctica de cómo hacerla íntegramente, ya sea una demanda o una contestación de demanda. Pero ahí tenemos la regulación que es el artículo 118
del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces pasamos a la siguiente actitud de demandado que podemos adoptar, que sería la reconvención. Y establece el artículo 119 y 122 que va a tener el mismo trámite que les había explicado ya que la reconvención es la contrademanda que al contestar la demanda se entabla el demandado contra quien promovió el juicio, es decir, contra demandar a la persona que nos está demandando. Entonces, si miramos el artículo 119 y 122, establece que solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se den los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o título con la demanda y no a seguirse por distintos trámites. Entonces, ahí está el requisito esencial y el artículo 122 nos indica que la reconvención se tramitará conforme lo dispuesto para la demanda. Es decir, va a tener el mismo trámite que el juicio ordinario, como indiqué anteriormente. Entonces, tenemos claras ahí las 5 actitudes del demandado que podemos adoptar. ¿Sí? Eli, ¿Estamos bien? Vamos, Gary. Como les comenté, en virtud de que está cerrada la universidad, pues su segundo examen parcial, vamos a estar desarrollando el juicio ordinario de esta forma y ya evaluaremos si se reapertura la universidad, ir viendo el memorial de demanda y de contestación de demanda de forma práctica presencialmente, y si no, pues también lo podemos abordar de manera virtual, pero ahí tenemos entonces ya las primeras etapas del juicio ordinario, recapitulando la demanda. Previo a la demanda, recordamos que puede haber un primer escrito, que no necesariamente es una demanda de proceso cautelar, medida cautelar o de prueba anticipada. Posterior a la demanda tenemos una etapa de conciliación que se puede dar o no dar, pero que siempre la va a proponer el juez. Y si no se llega a ella, pues ya se cita a un emplazamiento, que recordamos que es el llamado juicio que nos hacen para adoptar la actitud del demandado dentro del plazo de los 9 días. Entonces, podemos ver en la siguiente diapositiva siguiente, dentro del juicio ordinario, que ya es el periodo probatorio. Lo vamos a dejar para la clase del día viernes. Y entonces, vamos a tratar de concluir el periodo de prueba eh, y abordarlo y explicarlo durante la clase del día viernes, y ese sería el contenido del segundo examen parcial, recapitulando el proceso cautelar, las medidas cautelares, la prueba anticipada y ya el juicio ordinario que vimos ya hoy: demanda, conciliación, actitudes del demandado, periodo probatorio. Y nos quedaríamos ya para la parte final del semestre con la conclusión del juicio ordinario, que sería eh, la sentencia y las impugnaciones. Pero para que tengan una idea, ahí está, así se estructura el juicio ordinario. Ya hoy empezamos con demanda, conciliación, emplazamiento, actitudes del demandado, que ya las desarrollamos, que son 5, recapitulan, y luego de concluido las actitudes del demandado, pasamos ya al periodo probatorio, que lo desarrollaremos la clase del día viernes. Vamos a compartir también en este momento el link de asistencia para que lo llenen y tengan su asistencia de esta tarde, pero ahí tenemos ya estructurado el semestre. Concluiríamos con el juicio ordinario y las impugnaciones. No sé si tienen alguna duda.
Vamos. Sí, Flori tiene apagado el micrófono, creo que está diciendo algo, ¿no? ¿No? Ajá. Bueno, si estamos claros ahí, entonces damos unos minutitos para que llenen el link y espero saludarlos el viernes en la próxima clase. Que tengan una feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Lick, perdone una molestia. Sí, El examen, como va a ser virtual, a mí me da un poquito pero van a ser preguntas como directas. sí, lo más seguro es que sea pregunta directa y opción múltiple, porque al ser virtual, así lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Ok, gracias, Lick, para Pero estar ahí así tengan como... ya claros los temas porque hay bastante, pareciera que es poco contenido, pero en realidad es bastante, entonces desarrollenlo bien, doctrinariamente y con su código también, ¿verdad? Y si tiene, con gusto la abordamos el día viernes para que El tiempo no, para el examen no es se de queden una con la hora. duda. Va a ser el mismo de siempre, 1 hora, Ok, muchas gracias, Lick. en el horario del curso, con mucho gusto. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Feliz Lick. noche. Feliz noche. Buenas noches, Feliz licenciada. noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.